El viaje comienza con la selección de las papas perfectas, pero no cualquier papa sirve porque McDonald's utiliza exclusivamente papas Russet Burbank para sus papas fritas y estas no son papas comunes sino tubérculos escogidos por una combinación muy precisa de características que las hace ideales para soportar todos los procesos industriales sin perder su sabor ni su textura aunque pasen por lavados abrasivos, cortes a alta velocidad, freído parcial y congelación profunda, y por eso no basta con que tengan buen aspecto o un tamaño uniforme, sino que deben conservar firmeza, humedad interior controlada y propiedades que permitan que cada frita quede crujiente por fuera y suave por dentro incluso después de horas de distribución y cocinado masivo. Un ejemplo perfecto está en Estados Unidos, donde el clima y la composición del suelo permiten cultivar enormes cantidades de esta variedad y por eso la mayoría de los proveedores de McDonald's se encuentran allí produciendo papas que crecen largas, rectas y con una piel que se desprende fácilmente en el proceso, y si observas cómo se extraen del campo verás maquinaria pesada. Todo en uno avanzando por hectáreas enteras levantando las papas del terreno mientras un sistema interno de vibración, agua y cepillos elimina la tierra dejando cada papa sorprendentemente limpia incluso antes de llegar a la planta, y este ciclo no se detiene porque mientras las máquinas trabajan los operarios supervisan que no haya atascos ni pérdidas de producto, de modo que cada tubérculo termine en las salas de almacenamiento donde se organizan en enormes montañas listas para ser utilizadas en cuanto la fábrica la solicite, y lo más impresionante es que prácticamente no se desperdicia nada porque la demanda es tan alta que todo se procesa en menos de 15 días para mantener siempre un flujo fresco constante y capaz de alimentar una producción gigantesca que ronda los 9 millones de libras de papas fritas al día, así que en cuanto una nueva remesa llega a la planta comienza la verdadera magia industrial, donde estas papas aparentemente sencillas empiezan un recorrido perfectamente calculado para convertirse en las icónicas fritas doradas que todos conocemos una vez que esas montañas de papas recién llegadas cruzan la puerta de la planta. Comienza una transformación completamente distinta al trabajo en el campo, porque aquí ya no importa la tierra ni el clima, sino la precisión absoluta de un sistema industrial que funciona como un reloj donde cada cinta transportadora, cada depósito de agua y cada sensor están diseñados para mover miles de kilos de patatas sin descanso. Y el primer paso de este recorrido es la estación de lavado inicial, un túnel enorme lleno de agua en constante movimiento, donde las papas se sumergen y se revuelven suavemente gracias a vibraciones y chorros que levantan los restos de tierra adheridos y que incluso liberan partículas atrapadas en las pequeñas hendiduras de la piel. La gracia de este lavado no está solo en quitar la suciedad, sino en preparar la superficie para que las máquinas peladoras trabajen sin resistencia, porque cualquier resto de tierra podría provocar un corte irregular o un desgaste excesivo en las cuchillas de alta precisión, y una vez que las papas flotan limpias y se mueven de un lado a otro en este baño industrial, un elevador de control de porciones las recoge con un movimiento constante y perfectamente sincronizado y las deposita sobre otra cinta que funciona como un embudo mecánico, dividiéndolas en pequeños lotes que avanzan hacia las máquinas peladoras, donde empieza uno de los pasos más delicados de todo el proceso, ya que el objetivo es retirar solo la piel dejando intacta la carne firme y blanca que dará la textura final a las fritas, y para lograrlo las peladoras combinan abrasión suave, chorros calibrados, sensores de presión y un control automático de velocidad que ajusta el proceso según el tamaño promedio del lote, porque una papa demasiado grande podría requerir un giro adicional mientras que una más pequeña necesita menos contacto, y cuando todas han quedado perfectamente peladas avanzan hacia la tercera cámara de lavado, una fase aún más meticulosa donde un agua cargada con cloro en dosis seguras y sustancias aprobadas para uso alimentario elimina cualquier posible microorganismo que pudiera afectar la conservación posterior, y justo al salir de este lavado final completamente limpias, brillantes y listas para convertirse en fritas, las papas suben por otra cinta hacia el corazón del proceso, la zona de corte de precisión, donde todas esas máquinas altas alineadas no son simples picadoras, sino auténticas herramientas de ingeniería que funcionan impulsando cada papa a velocidades que oscilan entre 95 y 110 km por hora directamente contra matrices equipadas con cuchillas finísimas accionadas por chorros de agua a presión extrema capaces de cortar un tubérculo entero en una fracción de segundo sin deformarlo, y lo más impresionante es que todas estas matrices están diseñadas para que el grosor y la longitud de cada tira sean idénticos, lo que explica por qué las papas fritas de McDonald's tienen siempre el mismo tamaño sin importar el país donde se produzcan. Después del corte, la montaña de tiras recién nacidas pasa por un lavado adicional que elimina el exceso de almidón, permitiendo que cada frita conserve una textura ligera y uniforme, y acto seguido sube mediante un elevador automático hacia la enorme caldera donde comienza el proceso térmico que definirá su estructura interna y que permitirá más adelante congelarlas sin que pierdan su forma ni su
Consistencia característica cuando finalmente lleguen al restaurante y terminen en tu bandeja. Cuando las tiras de papa recién cortadas ascienden hacia la zona térmica, entran en una fase crucial que determina prácticamente todo lo que sentirás después al morder una frita, y es aquí donde la fábrica demuestra un nivel de ingeniería que pocos imaginan, porque antes de que las papas toquen aceite pasan por un tratamiento discreto pero decisivo, una ducha fina donde reciben una mezcla calculada de azúcar y pirrofosfato de sodio, algo que muchos desconocen pero que es esencial para que ese color dorado uniforme aparezca cada vez que se fríen en un restaurante. Mientras el azúcar controla el tono exacto del dorado, el pirrofosfato impide que la papa reaccione con el oxígeno y se oxide, evitando tonos apagados grises o marrones que afectarían tanto la estética como el sabor. Y justo después de este baño químico preciso, las tiras se deslizan hacia la zona de escaldado, donde el agua hirviendo las ablanda ligeramente, un gesto sutil que transforma el interior haciéndolo suave y cremoso, mientras prepara el exterior para lograr ese contraste icónico entre un interior tierno y un exterior crujiente que hace que las papas de McDonald's no se parezcan a ninguna otra, y cuando completan este escaldado atraviesan una especie de esclusa donde sensores ópticos y mecánicos detectan si alguna frita está rota, doblada o con un defecto en la superficie, y esas piezas imperfectas quedan atrapadas por las cintas, mientras que las que cumplen con el estándar caen libremente hacia la zona de fritura parcial, un túnel largo donde una mezcla especial de aceites de canola, maíz, soja y soja hidrogenada las recibe a una temperatura calculada para cocinar solo la mitad del producto, un 50% exacto que fija la forma, elimina humedad y parte del almidón y sella la superficie con una capa homogénea que garantiza que meses después, cuando un empleado en un restaurante la sumerja en la freidora final, obtengan ese sonido característico de burbujeo rápido y ese crujido inconfundible al primer mordisco. Y mientras flotan en este mar de aceite, las tiras van perdiendo peso internamente porque el agua atrapada en su interior comienza a evaporarse, creando una estructura porosa que más tarde permitirá que absorban calor sin empaparse de aceite, un equilibrio delicado que solo puede lograrse si la fritura inicial se detiene exactamente en el punto correcto, y cuando ese instante llega, un brazo mecánico eleva cientos de kilos de papas de golpe y los deja sobre una cinta donde el aire circula a gran velocidad para retirar el exceso de aceite, un secado que dura entre 5 y 10 minutos pero que resulta vital para mantener la textura, porque una frita demasiado húmeda se quebraría con facilidad y una demasiado seca se endurecería al freírse en él restaurante. Y justo cuando crees que han terminado, comienza el proceso que sellará su destino, la congelación ultrarrápida, un túnel frío que desciende a temperaturas extremas donde el aire circula con una potencia tan alta que literalmente congela cada tira en segundos, lo que evita que se formen cristales grandes de hielo y mantiene intactos tanto la estructura interna como el sabor original, y cuando salen por el otro extremo son prácticamente idénticas a como las verás en tu bandeja semanas o meses después, listas para empaquetarse sin perder frescura, porque este congelado inmediato es lo que permite que todas las papas tengan la misma textura cuando llegan a cualquier McDonald's del mundo, desde Tokio hasta Nueva York, manteniendo un estándar global que solo se consigue gracias a esta coreografía perfecta entre calor, aceite, aire y frío extremo. Mientras las papas ya congeladas avanzan hacia el área de empaquetado, la fábrica completa apenas ha reducido su velocidad, porque inmediatamente después entra en escena otra cadena de producción igual de hipnótica, pero dedicada a ingredientes que jamás imaginarías que comparten el mismo edificio, comenzando por las cebollas que llegan en lotes gigantescos dentro de contenedores vibratorios donde máquinas inteligentes las acomodan sin importar la posición en que hayan caído, y lo fascinante es que cada unidad se orienta sola gracias a cintas moldeadas que guían la cebolla hasta una estación donde cuchillas internas eliminan la capa exterior seca con un movimiento suave pero firme, una especie de pelado mecánico que parece casi quirúrgico y que deja cada cebolla completamente limpia, brillante y lista para avanzar hacia la línea de inspección manual, porque aunque haya decenas de sensores, siempre existe una última revisión humana capaz de detectar daños, imperfecciones o cebollas demasiado blandas que deban retirarse con un gesto rápido para evitar que arruinen la homogeneidad del lote. Y cuando pasan ese filtro humano, siguen a una máquina afilada que corta cada bulbo en milímetros exactos, logrando trozos idénticos sin importar el tamaño original de la cebolla, una precisión casi imposible de reproducir a mano y que permite que cada paquete congelado llegue a destino sin variaciones de tamaño, aroma ni textura. Y una vez cortadas, estas cebollas se enfrían inmediatamente y se congelan para que mantengan su sabor dulce natural sin oxidarse ni adquirir ese color amarillento que suele aparecer cuando se procesan de forma artesanal. Y mientras las cebollas terminan su ruta en cámaras frías al otro lado de la planta, ocurre algo igual de impresionante con las manzanas, que avanzan a una velocidad casi coreografiada por la cinta transportadora, donde un
Ejército de cuchillas rotativas les retira la piel con movimientos tan precisos que ni siquiera raspan de más el interior. Una tecnología pensada para producir miles de kilos por hora sin perder un solo gramo de la fruta, y en cuanto están peladas otra máquina las abre, quita el corazón y las envía directamente a un sistema de molienda cerrado donde se transforman en un puré denso y aromático que se utiliza después en mezclas industriales con una textura suave y uniforme que jamás podría lograrse a mano, y lo más curioso es que incluso las cáscaras tienen un destino útil porque terminan mezcladas con el forraje que alimenta al ganado en granjas lecheras, cerrando así un pequeño ciclo donde prácticamente nada se desperdicia gracias a esta ingeniería. Silenciosa. Mientras tanto, en una zona cercana, empieza otra danza de acero y calor donde se produce algo completamente distinto. Los panqueques que muchos disfrutan sin imaginar la maquinaria colosal que hay detrás de cada pieza, y todo inicia con tanques enormes donde la mezcla líquida se mantiene constantemente homogénea gracias a agitadores que giran sin descanso evitando que la masa se asiente y asegurando que cada panqueque tenga la misma textura y sabor, y desde esos tanques la mezcla cae por boquillas calibradas que depositan la cantidad exacta en moldes metálicos que viajan alineados sobre una cinta que atraviesa un horno largo como un túnel calentado con precisión para que cada pieza reciba el mismo tiempo y temperatura sin quemarse ni quedar cruda, y mientras avanzan los panqueques van adquiriendo un dorado uniforme que recuerda al color del desayuno perfecto en casa, pero multiplicado por miles en cuestión de minutos, y cuando salen del horno brazos mecánicos suaves pero rápidos los levantan, los apilan con una precisión sorprendente y los envían directamente a la línea de enfriamiento donde esperan apenas unos instantes antes de ser embalados en grupos perfectamente ordenados y sellados herméticamente para mantener su frescura. Este rincón de la fábrica donde papas, cebollas, manzanas y panqueques conviven sin mezclarse es un retrato perfecto de cómo la automatización moderna convierte lo que para muchos es cocina en una coreografía industrial donde cada ingrediente tiene un camino predefinido y cada máquina ejecuta su tarea con una precisión que parece casi humana, pero multiplicada por la velocidad de la producción a gran escala, y mientras tanto cada cinta, cada molde, cada cuchilla y cada horno trabajan al unísono para transformar alimentos comunes en productos que millones consumen diariamente sin siquiera imaginar el mundo gigantesco y perfectamente sincronizado que existe detrás de ellos. Y cuando finalmente todo este ciclo termina y cada producto ha completado su recorrido por lavadoras industriales, cuchillas a presión, túneles de frío, hornos de cocción, cintas transportadoras y sistemas de clasificación, la fábrica entera se convierte en un escenario donde miles de procesos avanzan al mismo tiempo sin tropezarse entre sí y sin perder jamás la precisión que hace posible que alimentos completamente distintos convivan dentro de una sola cadena de producción. Mientras toneladas de papas ya cortadas se congelan en túneles de aire a temperaturas extremas, las cebollas perfectamente peladas siguen avanzando hacia sus líneas de envasado, las manzanas convertidas en puré cruzan enormes pasillos rumbo a tanques de almacenamiento, y los panqueques recién horneados viajan en columnas ordenadas como si fueran pequeñas piezas idénticas de una maquinaria perfectamente engranada. Todo ocurre de manera simultánea, como si el edificio entero respirara al ritmo de las máquinas, porque incluso cuando un lote entra otro ya está saliendo y no hay minuto del día en que las cintas se detengan o las luces se apaguen. Cada estación tiene su propio ritmo, pero todas trabajan bajo un mismo objetivo, que es asegurar que el producto final sea exactamente igual sin importar si proviene de una planta en Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país, donde el proceso se replica siguiendo las mismas especificaciones técnicas y los mismos controles de calidad que revisan tamaño, color, textura, humedad, temperatura y forma, con una exigencia que no deja espacio para errores. Resulta increíble pensar que lo que en casa hacemos con un cuchillo y un sartén aquí requiere decenas de metros de maquinaria especializada, sensores ópticos, brazos mecánicos, hornos industriales, equipos de frío instantáneo y operarios entrenados para supervisar que nada se salga del estándar, porque basta que una sola pieza no cumpla las tolerancias para que la máquina la expulse y el ciclo continúe sin detenerse. Y es en ese momento cuando entiendes que detrás de algo tan sencillo como una papa frita, una cebolla lista para usar, un puré de manzana o un panqueque congelado existe un mundo entero de ingeniería logística y tecnología que permite que cada producto sea igual de crujiente, igual de suave, igual de dulce o igual de esponjoso cada vez que llega a nuestra mesa, y que toda esa precisión solo es posible gracias a una cadena industrial gigantesca, silenciosa y perfectamente coordinada que transforma alimentos básicos en productos listos para cocinar en segundos. Así que si este recorrido por dentro de la producción masiva te ha parecido tan sorprendente como a mí contarlo, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte, porque todavía quedan muchas fábricas que esconden procesos igual de impresionantes, y estaremos listos para mostrártelos uno por uno los próximos vídeos donde seguiremos descubriendo cómo se fabrican esos alimentos que usamos todos los
Día sin imaginar la tecnología que hay detrás.